Alimentario moroso con sentencia condenatoria, acosador o abusador podrá ocupar un cargo en el poder. Esto se logró con la reforma, la ley de 3 de 3, o la reforma de la ley 3 de 3 contra la violencia y su publicación oficial en el periódico del Estado de Jalisco. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de todos los divorcios efectuados en el 2021, solo se asignó una pensión alimenticia. 47.9% de los hijos, es decir, de casi la mitad de los más de 149,000 divorcios registrados en México, surgió un deudor alimentario. Para platicar más sobre este tema ya nos acompañan la diputada Mirel Montes, diputada por el PAN. ¿Cómo estás, Mirel? Muy buenos días, mi queridísima Laura. Estamos aquí desde temprano, madrugando, mi querida Lolis y yo. Sí, Ya fuimos a echarnos unos taquitos y aquí ¿sí? se los trajimos también, ¿verdad? Para que no se nos agüiten. Contenta de estar acá y saludar también a tus radioescuchas. Muchísimas gracias por el espacio. Pues los tacos no los veo, pero bueno. Dolores López, diputada de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy bien, muy contenta aquí de compartir este foro contigo, con Mirel y por supuesto con todo tu amable auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues un tema por demás importante, de acuerdo a lo que acabamos de leer, las estadísticas arrojan que todavía hay mucho trabajo que hacer, aunque se ha logrado también mucho. Así es, y creo que aquí el debate también se debería de centrar no solamente en lo que legislativa o legalmente podamos avanzar, sino en preguntarnos por qué es necesario legislar al respecto. O sea, ¿a quién le tienen que decir, como papá o como mamá, que tienen obligaciones y deberes con hijos e hijas? Tiene que ver mucho, pues, con la protección al interés superior de la infancia. Entonces, creo que para mí sería la primer pregunta, ¿por qué se tendría que legislar este tema? Si cada quien sabemos cuáles son las responsabilidades y obligaciones que se tienen. Y también, abonando lo que dice mi queridísima Lolis, mencionar y ponderar que este tema fue un acuerdo al cual se llegó de manera platicada con las 7 fuerzas parlamentarias, porque fue una iniciativa que presentó ella y también, por otro lado, presenté yo, que estuvimos dialogando, consensando para efecto de que esta reforma constitucional fuera ya cristalizada en el estado de Jalisco. Hasta este momento somos el estado número 10 que tropicaliza la reforma constitucional federal, esta llamada 3 de 3 contra la violencia, porque también el impacto que va a tener a partir de este proceso electoral 2024 va a ser un antes y un después con respecto a la seguridad de las mujeres y también de nuestras infancias. ¿Qué es lo que se tuvo que modificar los artículos o qué es lo que decían estos artículos para que fueran ahora puestos de esta manera? Pues en realidad había una laguna, la verdad es de que se consideraba únicamente a la violencia política por razón de género como un impedimento para llegar a cargos públicos. Sin embargo, bueno, pues ya justo como lo dice aquí mi querida Mirel, estuvimos platicando, dialogando, pudimos de alguna manera homologar tanto la propuesta que ella hace como la que en un momento dado tuvimos también Abel, parte de la bancada joven, y la bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, para que pudiera de alguna manera ser una sola la ley Sabina, que ya está también ahora sí promoviéndose en todo el país, y que fuera plasmada alguno de sus contenidos en la ley 3 de 3. Entonces, como bien lo decía, es cuidar a las infancias, pero también tener en consideración que, por ejemplo, en Jalisco hay 700,000 familias encabezadas por una mujer y 500,000, esto es el 75% de estas familias, la manutención solamente corre a cargo de ella. Bueno, aquí cabe señalar que estamos hablando de 2 leyes, que es la ley Vicaria y la ley 3 de 3. 3 de 3, 3 de 3 y la ley Sabina. Y cada una hizo su propuesta para que fuera aprobada ahora aquí a nivel estatal. Entonces me gustaría que nos explicara cada una de ellas en qué consiste esta ley, porque podría parecer que es lo mismo. Ahí tiene sus conexiones, pero también tiene ciertas diferencias, ¿no?
Así Dolores, es, digo, Mirele. aquí Mirel, por ejemplo, les puede explicar en el tema, sobre todo de participación política, y la ley Sabina se extiende un poco más. Hay más restricciones ya en otro tipo de temas que no es exclusivamente el de participar pues en cargos públicos. En cargos públicos. Básicamente, entonces, permíteme, señorita Mirel, con mucho voy a gusto, hacer una pausa mi querida porque tenemos Laura. que irnos y no la quiero interrumpir a medio camino. No, por ¿Le favor, parece? nunca No se nos vaya a perder en el camino. nunca. O en el elevador. Por el elevador o por alguna otra área. Así que hacemos la primer pausa comercial, son las 9:15. Estamos platicando esta mañana desde muy temprano con Mirel Montes, diputada del PAN, y Dolores López, diputada por Movimiento Ciudadano. Lolis. Vamos a la pausa. Conoce la agenda política en Cara a Cara. Continuamos. El legislativo bajo la lupa. Ahora sí estamos de regreso aquí a Cara a Cara platicando con Mirel Montes, diputada del PAN, y Dolores López, diputada de Movimiento Ciudadano. Entonces nos quedamos con que Mirel nos vas a explicar la ley que tú apoyaste, promoviste, luchaste hasta lograr. Una reforma que también impulsé junto con Lolis. Fueron 2 iniciativas que se presentaron de manera alterna y esta reforma es trascendental para la vida política de nuestro estado y de nuestro país. ¿Por qué? Porque hace una suspensión de derechos. Son solamente 3 artículos a la Constitución y aquellas personas violentadores, acosadores, abusadores, tanto de manera sexual como física, emocional y deudores alimentarios morosos con sentencia condenatoria no podrán aspirar a ocupar un cargo en el próximo proceso electoral 2024 y en los subsecuentes. ¿Por qué es tan importante esto? Las mujeres que estamos en la vida política de manera activa, sí sufrimos de violencia y a veces por no contar con el apoyo o con la solidaridad por parte de las instituciones o no tener la información debida, a veces no denunciamos y permitimos que personas violentadores lleguen y accedan al poder y desde el poder generen aún más violencia institucional, emocional y física. Y creo que este gran avance que se hizo no es ni medallita de Lolis ni medallita de Mirel Montes, es medallita de todas las mujeres que estuvimos a pie de cañón, levantando la voz en esta lucha constante que viene ya desde hace muchos años, desde el 2017 con Indira Sandoval, y que es importante reconocerla porque lo que hizo Jalisco es armonizar este marco constitucional. Se denomina Ley de 3 de 3 contra la violencia porque así lo estuvo impulsando mi queridísima Indira y que desde aquí, desde Jalisco, se le reconoce y le decimos que las mujeres estamos en pie de lucha hasta en tanto no terminar con esta impunidad que a veces se da con las personas que llegan al poder. Por eso creo que es tan trascendental y que ya no vamos a estar dependiendo de lineamientos por parte de la autoridad electoral para que esto suceda. Y por ejemplo, algo que me parece sumamente importante y también traer a la mesa de ahorita de discusiones, la lamentable mención que hizo el día de ayer la titular de InMujeres, esta Nadine Gassman, donde dice que las mujeres nos tenemos que aguantar vara, no victimizarnos, aguantar vara y que la política es pinche. Pues no, señora, ella está en un grave error. Las mujeres que hemos estado picando piedra, que no somos poquitas, y que también nos dedicamos en el sector empresarial, en el sector académico, en los medios de comunicación, no tienen por qué aguantar vara, tienen que defender sus derechos y para eso también estamos en esta legislatura abanderando estas causas y por eso somos 24 mujeres que nos ponemos de acuerdo, que generamos una agenda y que esta es un resultado de lo que en este año y medio estuvimos impulsando. Lolita. Bueno, justamente también repruebo completamente desde mí y como feminista y que he luchado por este tema ya muchos años, me parece que no, las mujeres no tenemos ni debemos aguantar absolutamente ningún tipo de violencia. Y si bien las prácticas políticas pueden tener todavía algunos resquicios de este tipo ahora sí, de formas de ser y actuar, que de verdad no son todos, pero que todavía prevalecen, para eso estamos, ¿no? Para salvaguardar, en este caso,
te decía, el interés superior de la infancia, pero también de aquellas mujeres que quieren participar y que quieren ser parte de la vida pública. Entonces, muy desafortunados los comentarios. Y bueno, respecto a esta ley, la ley Sabina, que también se ha socializado a lo largo y ancho del país, va directamente a modificar 5 leyes del Estado. En esta tenemos pues que el registro civil, la dirección de movilidad, puede de alguna manera buscar cómo coartar los derechos de quienes no estén cumpliendo con su obligación alimentaria. Entonces, cosas justamente como el que no puedan participar en procesos políticos, y eso es muy, muy sencillo, o sea, nada más de voltear a ver qué confianza nos puede generar alguien que esté en toma de decisiones, que no le da que no aporta para darle de comer a sus hijos e hijas, y que no participa en la crianza, porque aquí no solamente estamos hablando de una cuestión material, sino de cómo involucrarse en la crianza de niños, niñas y adolescentes y dejarle todo el paquete únicamente a la mamá. Y como te decía, que en este estado 500,000 mujeres, 500,000 familias son las que están sin que el papá, y lo digo pues con todas sus letras, no es una cuestión de género, sino que así es como tenemos las cifras, no participe en la labor de crianza y tampoco en aportar lo que dicen ellas, es que no me apoya, no es apoyo, en cumplir justamente con sus deberes. Entre otras cosas, pedimos también que no se pueda expedir licencia de conducir mientras haya esta deuda alimentaria. Es una causal para la pérdida de derechos, para la tutela, para la patria potestad. Entonces, que no se puede ejercer, que no tenga derecho, en el caso en un momento dado, ser heredero. Entonces, vaya, van concatenados, pero sí, definitivamente lo quisimos mover incluso como un delito cuando haya el abandono desde el embarazo y esté en riesgo la mujer o en este caso el producto. Entonces tratamos de hacerlo lo más integral posible, de cerrar todas las pinzas y no con el objeto de perjudicar a nadie, sino más bien de tener en cuenta que primero está las infancias y algo que viene de la propia naturaleza, que es la supervivencia. ¿Cuántos niños de calle podemos observar? Y te aseguro que de ahí obviamente se desprende justo el que no tuvieron en casa y que de plano pues no se pudo llevar a cabo una crianza con todos los elementos que niños, niñas y adolescentes requieren para poder ser parte de esta sociedad. Entonces es lamentable y desafortunado que tengamos que legislar en este sentido. Sí, bien lo comentas, lo dijiste desde un principio, ¿por qué se tendría que legislar algo que por naturaleza se tendría que dar, que es la protección de los niños, ¿no? De la infancia, y es algo que desgraciadamente se tiene que pelear, y no son pocos los casos que se dan, pero tampoco son muchos los que se denuncian. Y eso es muy importante, que también aprendamos a alzar la voz y también aprendamos a decir, porque muchas veces, ni me ha tocado en conversaciones con amistades, en que dicen, no, es que yo para qué le pido. Ay, no, que se quede con lo que me va a dar. Yo puedo. No. Prefiero evitar problemas. Ajá. Y no, porque finalmente los niños o los hijos son de los dos. Y la responsabilidad es igual, es compartida. Entonces, ¿por qué asumir una responsabilidad total cuando es compartida? Cuando una persona que también participó en los hechos, que también fue parte de la criatura, de que naciera esta criatura, ¿no? Así es, y definitivamente las voces de las mujeres hace falta que denuncien, pero se tiene un estigma, sí, que la pensión alimenticia se la van a gastar en bailes y en maquillaje. Y de verdad, o sea, lo podemos ver en memes de redes sociales. Entonces aquella mujer que pelea o que denuncia o que demanda por pensión alimenticia, se le trata de verdad
pues no sé, de interesada, de trepadora, y creo que está en todo el derecho, porque finalmente la pensión no es para ella, porque ahí también la ley es muy clara, es el 50% de todo lo que requieren niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, o bien cuando sigan estudiando se puede ampliar. Y esto, bueno, pues sí va a afectar a los derechos políticos de quienes estén en este supuesto, y creo que ahí es donde Mireille fundamenta de una manera espectacular por qué no. Entonces no es atentar, ni es porque queramos hacer a un lado la participación política de los hombres, es por poner también en la mesa y en el escrutinio público quiénes van a ser nuestros representantes, y que realmente podamos tener gente que no traiga este tipo de antecedentes. Sí, y también lo más importante, creo yo, es que estamos visibilizando este problema. Antes no se hablaba respecto a los deudores alimentarios morosos, y desde esta reforma que se hizo también a nivel federal, que acogió muy bien Lolis y que se ha estado trabajando en el Congreso del Estado, es que tenemos que actuar en conjunto. Los estados también formamos parte de este constituyente, los estados también debemos de poner nuestras reglas claras, y quiero también abonar y traer a la mesa lo que también tenemos pendiente en el Congreso del Estado, que es la creación del registro de deudores alimentarios morosos estatal, que esto va a venir a fortalecer la ley de 3 de 3 contra la violencia, la ley Sabina que presentó Lolis, porque este registro que justo presentó el diputado Abel Hernández ya hace un tiempo, creo que fortalece todas las acciones que estamos haciendo, porque no pueden verse de manera aislada, tienen que complementarse. Si bien es cierto, hay una reforma constitucional ya aprobada, donde también reconozco a todos los municipios que dieron su voto a favor para tener la ley de 3 de 3 contra la violencia, ¿qué más nos hace falta en nuestras leyes secundarias? Ya lo comentó Lolis, son estas 5 o 7 leyes para la ley Sabina, pero también necesitamos reformar el Código Civil para que en Jalisco contemos con este registro estatal de deudores morosos, para que podamos atender de manera más eficiente, generar las políticas públicas que requiere nuestro Estado, porque no es solamente hablarlo y solamente decir en lo que estamos trabajando, sino que al momento de tallar lápiz, al momento de generar este espacio que se está dando el día de hoy y visibilizarlo y decirle a las mujeres que no están solas, que cuentan con nuestro apoyo y que estamos luchando desde el Congreso para así fortalecerlo, creo que también eso es algo muy, muy importante. Y sobre todo, pues proteger a nuestros niños y garantizar este bien superior de la niñez. Y con esto hacemos una pausa más, regresamos, esto es Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestro... Estamos de regreso con Mireille Montes, diputada del PAN, y Dolores López, diputada por Movimiento Bancada Ciudadano, bancada joven. Ciertamente, la bancada. Entre toda la bancada son como 1000 años, pero son jóvenes, ¿eh? Es que ya se quedó ese pura título. Experiencia, pura buena energía, buena vibra, experiencia acumulada. experiencia. Los jóvenes de la tercera edad que le llaman. Así. Me voy a regañar mi coordinador y todos los demás compañeros de la bancada joven. No es cierto, no es cierto. Bueno, tú comenzaste Estamos diciendo que eres del joven, La pero media es de 38. ¿y de ahí para allá? Y de ahí De para ahí arriba. para abajo. Ah, bueno, entonces, bueno, a lo mejor sigamos contigo, Loli. Es que dicen que la juventud se lleva en el alma, y la verdad es de que sí, tienen un alma muy Joven, joven. sí, Sí, inexperta. Así es, Laura. Bueno, parte de con lo que queremos ahora sí que hacer de manera integral este tema es justamente la propuesta de un registro estatal de deudores alimentarios. Este registro sería público, obviamente cuidando pues todos los datos personales que lo exige la ley, pero sí se puede consultar. ¿Por qué? Bueno, pues porque es importantísimo que haya algo que tú comentabas en el corte y que me parece fundamental, que haya una condena pública. O sea, tenemos la necesidad ya de sensibilizarnos, mujeres y hombres, de cuáles son nuestros deberes y dejar de naturalizar el que se dé el Gabino Barrera que dejaba hijos por donde quiera, que no sé, digo, en el interior del estado todavía sigue siendo muy común, o sea, y lo presumen y lo halagan.
Lo admiran. Lo admiran. Ay, es que tiene tantos hijos con tantas. Y entonces, ¿cómo podemos festejar que alguien haga eso? Entonces, dentro de todo este andamiaje legislativo, también es importante que la sociedad, que la ciudadanía, empecemos a quitarle un peso de gracia a ese tipo de cosas, al acoso, a todo lo que en un momento dado se convierte en chiste, se viraliza, vende, se normaliza, y que también haya un señalamiento de, ay, mira, pues sí tiene hijos por donde quiera, pero no los mantiene, pero no aporta. Me han tocado muchísimos, de verdad, casos donde son maltratadas las mujeres cuando van a solicitarles o a pedirles o que cumplan con su deber, y a cambio incluso, bueno, pues si yo te doy, entonces tú me tienes que pagar con favores sexuales a este grado, ¿no? Entonces, también algo que es importante resaltar es que no solamente estamos promoviendo este registro estatal de deudores alimentarios, sino también un registro estatal de agresores sexuales, que va implícito en la ley 3 de 3. Porque, te digo, anteriormente, bueno, podíamos ver en cargos públicos a personas que habían estado con sentencia, que es también importante resaltar. O sea, quienes de alguna manera tengan esta limitación de derechos, no solamente va a ser porque haya una denuncia, o porque haya un reporte, o porque haya un conflicto público, sino que haya una sentencia dictada por un juez para que esto de alguna manera legitime y al rato no se crea que de alguna forma se está buscando cómo eliminar, pues en el caso de la política, a algún personaje que desee ostentar un cargo público, sino que justo con todos los requerimientos que legalmente las mismas leyes lo puntualicen. Entonces, vamos ahí, como te digo, cerrando esto legalmente, pero es importante y trascendental que haya una condena pública, que ya no sea un chiste, que ya no se le aplauda a aquel hombre que tiene hijos por donde quiera, que exista un señalamiento y o sea, que se repruebe también socialmente. Y yo creo que es sumamente importante que la mujer aprenda a reconocer los diferentes tipos de violencia que existen y que dejemos de romantizar o de normalizar ciertos comportamientos que se tienen con ellas, o que dejemos de tener miedo de hablar también, porque creo que es una tarea que también nos corresponde a nosotras las mujeres en general, de aprender a reconocer en primer lugar y dejar de pensar, es que si me habla así es porque pues quieren lo mejor para mí, o es que pues ahorita no tiene de dónde le saco. Pero la mujer sí tiene que sacar de donde sea. De donde sea, incluso es complicado. Legalmente incluso es complicado. Por ejemplo, ¿cuántas personas no están en una nómina oficial? Trabajos, no sé, como albañilería, comerciantes. ¿Cómo les compruebas la cantidad que perciben y la obligación que se tiene? Porque los alimentos, bueno, parten de la necesidad de quienes los van a recibir y también de la posibilidad de quienes los otorgan. Esto es un principio legal. Sin embargo, pues hay de verdad, sobre todo quienes tienen recursos, que usan prestanombres para que no les puedan quitar de ahí. Así es. No, y que justo yo creo que también es sumamente importante verlo como una corresponsabilidad, porque hace un momento también lo platicábamos, no nada más parte de lo que pueda hacer el Congreso del Estado, sino también lo que puedan hacer los municipios, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también es fundamental, y los medios de comunicación, para que las mujeres sepan cuál es el proceso. Tú en el primer bloque comentabas el porcentaje de niños de padres divorciados que no reciben una pensión alimenticia.
es arriba del 67%. Solamente en el 2021, de los 149,000 divorcios que hubo, pues esta cifra supera la mitad de estos divorcios. Entonces, sí tenemos que ponderar, creo que en este momento el tema de visibilizarlo es importante, y todo esto pues va junto con pegado, ¿no? Las reformas que se están haciendo hay que verlas de esta manera, de manera integral, porque también, y retomando un poco el tema de la violencia política en razón de género, tampoco podemos ser omisas. El INEGI, por ejemplo, ya tiene cifras de lo que el INE ha sancionado, que es a más de 297 personas que han violentado a mujeres en la política en razón de género. Entonces, hay cifras, hay índices. En el proceso electoral 2021 también fue el más violento, tanto para mujeres y tanto para hombres, y no podemos seguir permitiendo que nuestro Estado de Derecho se vea fallado porque nosotras no estamos trabajando, sino al contrario, vemos estos espacios, y creo que reconocer el trabajo legislativo que estamos haciendo en el Congreso, el trabajo legislativo que inició también el diputado Abel Hernández con la presentación de esta iniciativa, y también comprometernos para que en lo que resta de esta legislatura saquemos los pendientes que nos quedan, este registro estatal de deudores alimentarios, el registro también de agresores sexuales que comenta Lolis, para poder tener ya en Jalisco un antes y un después con lo que respecta al tema de las violencias. Pregunta Marta, dice, ella se llamaba Marta, dice, ¿en dónde se hacen las denuncias contra deudores alimentarios? Pues es una denuncia de carácter civil, sumarísima, que tendría que resolverse en pocos días, obviamente en un juzgado de lo familiar aquí en zona metropolitana, y en el interior del estado, pues en los juzgados en materia civil. Ahí es donde se interpone, y bueno, pues como te digo, es el proceso, digamos, que se tiene que resolver lo más rápido, porque pues justamente está en peligro la supervivencia de niños, niñas y adolescentes que están careciendo de la participación de uno de los padres, porque también quiero comentar pues que puede darse al contrario, es muy poco, ¿sí? Es muy poco. Yo ya conozco varias familias donde papá es el que se queda a cargo de niños, niñas o adolescentes, y entonces también ella tendrá la obligación de participar con la pensión alimenticia. Entonces, porque me han preguntado mucho, ¿y solo es para mujeres? Bueno, si tenemos que de cada 1,000 mujeres hay un hombre, quizá entonces se generalice más hacia quien tenemos los números y las cifras. Pero si también una mujer está en el supuesto, de la misma forma tiene la obligación de aportar el 50%, o ya dependerá de la visión del juez respecto a la condición, porque estamos hablando que pueden existir casos como de niños, niñas o personas con discapacidad que nunca rebasen pues la mayoría de edad por sus mismas condiciones, y la mamá no tenga la posibilidad de salir a trabajar. Ahí es donde viene justamente otro tema interesantísimo, que es el sistema de cuidados. ¿De dónde va? ¿De dónde va a mantener a un niño o una niña que tiene un parálisis cerebral porque tiene que estar 24/7 cuidándole? ¿Cómo trabaja? Pues es que hay muchas mujeres que así lo hacen. Quiero leer este comentario porque el tiempo se nos está terminando. Dice Miki, se basan en datos de antiguos hombres irresponsables. Ahora ya no es así, pero siguen generalizando. En ese caso, todas son feminazis que en lugar de buscar igualdad tratan de menospreciar, dañar y sobajar a los hombres en general. Están mal, no deben de generalizar, y no es la mayoría, no es justo que existan leyes y beneficios en exclusiva a favor de la mujer, y del hombre no. También hay muchísimas mujeres malas e irresponsables, más de lo que ustedes creen, pero ahí no hablan. Busquemos igualdad de género, no la superioridad de la mujer ni del hombre. Yo ahí tengo, y siempre te lo he dicho todas las veces que he estado aquí contigo, el de que nada debe, nada teme. Cualquier ley que podamos nosotras diseñar, aprobar, no va a afectar a los hombres buenos,
bajo ninguna circunstancia. Así, como O sea, hemos dicho, si no cometes la infracción si no hay no, nada ¿para que qué? pagar. No hay nada que temer. Y desde el momento que está hablando de un término de feminazi, haciendo alusión a que yo creo que Mireille y yo invadimos Polonia y matamos millones de personas, entonces creo que desde ahí está un poco tergiversado. Justamente acabamos de hablar que también es en el caso Al revés, de al mujer revés, a hombre. solamente que, bueno, siguen queriendo mantener pues un estilo donde más bien buscan y siguen perpetuando la superioridad de los hombres. No, esto también es en favor de los hombres, porque los niños, y no hablo de niños como generalizado, porque los niños hombres, las niñas mujeres son las que están sufriendo. Se nos terminó el tiempo, muchachas, pero con la promesa de seguir platicando sobre estos temas, Mireille. Y rapidísimo comentarle a Miki que el tema o el término de violencia política en razón de género no es nada más favoreciendo a las mujeres. Género implica hombres y mujeres. Y también se puede dar en viceversa, tal como comentó Lolis, y que todos nuestros comentarios, lo que estamos virtiendo aquí es con todo el respeto y que estamos totalmente abiertas al diálogo, pero sí siempre respetando también las ideas y lo que cada uno está haciendo desde las trincheras, y mandarle muchos saludos a Miki, que estamos aquí. Muchísimas gracias a Mireille Montes, diputada del PAN. Gracias. Cada joven. Bancada joven. Y la bancada naranja, entonces, no joven, pero sí naranja. Gracias a Dolores López, diputada por Movimiento Ciudadano. No joven. Muchos oye, yo soy saludos. más Hasta grande, luego. cállate. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes,